Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio. Una noche más queriendo bendecir tu vida. Aquí en la radio, haciéndote compañía para servir a Dios en un tiempo nuevo. Estamos declarando que hay algo que de parte de Dios que viene para tu vida, pero en esta oportunidad, 24 minutos, queremos hacer un espacio nuevo para bendecir tu vida y lo vamos a llamar Cenando con Dios. A ver qué les parece. Vamos a poner una pausilla ahí. Gloria a Dios, porque Dios va a hacer algo grande en este horario. Dios quiere hacer algo distinto en este tiempo. Vamos a ver qué les parece. Este es el tiempo de una cena alimentándonos con la palabra de Dios a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis, Tandil, Buenos Aires, Argentina. Gloria a Dios, gracias Carlito ahí de la galera. Carlos nos sacó un separador para estar ahí junto a ustedes en esta noche, ahí cerca de la cena, ¿no? Qué mejor que alimentarnos con la palabra de Dios. Estaba ahí y estaba haciendo un poco de leña y realmente veía la necesidad que hay hoy en día de recibir palabra, pero palabra sustancial, palabra que nos alimente, palabra que nos haga reflexionar en los caminos de Dios, ¿no? El Señor y la venida del Señor están cerca y tenemos que entender que vienen grandes cosas y que nos tenemos que preparar para lo que viene, ¿no? Y cómo estar preparados a través de la palabra de Dios, alimentándonos en ella, ¿no? Cuando Dios hace eso, es maravilloso y sin lugar a dudas, Dios va a hacer grandes cosas en este tiempo. Queremos ingresar, a ver si podemos, ahí, gloria a Dios, ahí ya estamos. Dios te bendiga. ¿Cómo ha sido este día? Realmente muy fresco, un día difícil y con Claudia, mi esposa, hoy hablábamos y pensábamos la importancia del abrigo, ¿no? Hay tanta necesidad y no nos damos cuenta, ¿no? Estamos tan preocupados con nuestras cosas y yo estaba hace un ratito y el Señor me hacía sentir que teníamos que hacer un espacio especial, ¿no? Vamos a ver si lo podemos continuar, pero hoy quería traerles un mensaje distinto, ¿no? Un mensaje que quizás lo hemos oído muchas oportunidades y no nos hemos detenido en él, ¿no? Así que en este tiempo queremos animarte a que te alimentes de la palabra de Dios, ¿no? Pero esa palabra que te cambie la vida, esa palabra que cuando llega dentro tuyo, vos quedás absorto, te da vuelta, te hace decir, wow, Señor, perdón por tanto desconocimiento, perdón por no haber hecho tu voluntad o a no haber hecho las cosas a tu manera, ¿no? Y para que esto suceda, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Es muy lindo oír música, alabanza, sabemos que Dios habita en la alabanza. Cuando escuchamos alabanza, la presencia de Dios desciende hacia nuestros corazones, hacia nuestra vida, hacia la iglesia, pero después que Él viene, cuando viene el invitado, invitamos a comer, tenemos que darle buena comida, ¿no? O sea que tenemos que instruirlos en la preparación de la comida. Podemos invitar, gloria a Dios, bendigo a aquellos que hacen la invitación, aquellos que Dios los ha capacitado,
con el don y con el talento hermoso de atraer la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios llega, Él también quiere estar atento de qué es lo que se va a poner en la mesa. ¿O no, Claudia? ¿No te parece? Qué importante entender, gloria a Dios, que tenemos que tener un banquete, una mesa, que alimente no solo al pueblo de Dios, sino que diga a Dios, wow, realmente están haciendo lo que yo les he enviado, la gran comisión, ¿no? ¿Cuál es la gran comisión? Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Y aunque entre medio de toda criatura se presenten ángeles y se presenten los que se presenten, ahí tenemos que estar. Gloria a Dios por tu vida, Carlos. Eso es una bendición siempre. Hay algo dando vuelta en mi cabeza que tenemos que charlar, porque mi cabeza se vuela, es como la tuya, aunque un poquito más pequeña. La mía es más aerodinámica, la mía, ¿no? Hay una idea que anda dando vuelta que tenemos que charlar, y te animo, ¿no? Para que seas parte de esa pequeña cosita que estamos orando a Dios para que se resuelvan las cosas. Carlos Raúl Olmedo, tremendo siervo de Dios en la radiodifusión. Si muchas cosas hemos volcado y hemos aprendido aquí, es gracias a este varón que siempre nos instruye, nos alimenta, siempre nos impulsa, y cuando te quedas quieto viene el conejo y te sacude. Él es así, ¿no? Pero realmente Dios lo usa y sabemos que anhelás estar sirviendo a Dios, ¿no? Qué maravilloso, gloria a Dios, Carlitos, que te nos hayas podido conectar, ¿no? Bueno, como les contaba, cuando hacemos la invitación, ¿no? Desciende la presencia de Dios, descienden los ángeles, y ellos ven y como buenos catadores ven cuál es el alimento que se les va a entregar al pueblo de Dios, ¿no? Un alimento con buenos nutrientes, con capacidad, con conocimiento de la palabra, no humana, sino de parte de Dios, ¿no? Tenemos que hacer que la palabra llegue a los corazones y les dé más apetito. O sea, el banquete tiene que ser grande, pero el apetito tiene que ser voraz, ¿no? Porque cuando presentamos el alimento de Dios, tiene que haber más hambre en la gente. Comen y más quieren comer para alimentarse de la palabra de Dios. Por eso que en este tiempo, como hacemos más a la noche, hoy 23:15, tiempos nuevos, otro programa, en este tiempo queremos animarte a que el alimento que es todos 21 horas 30 están cenando, ¿no? Qué importante que el alimento de la palabra de Dios no falte en tu mesa. En tu mesa la presencia de Dios tiene que estar como quien pone un florero en el centro de tu mesa, tiene que estar Cristo, ¿no? Y cuando nos sentamos en familia y cuando nos ponemos todos juntos, lo primero es ir a la fuente, alabar y agradecer a Dios por todo lo que Él nos prepara, ¿no? Y así debe ser nuestra vida, estar constantemente alimentándonos para tener más, para poder dar más, y que el banquete que ponemos delante de la mesa o delante de tu teléfono o delante de tu computadora te haga decir, wow, quiero más, quiero más. Y eso es sinónimo de que vamos por buen camino, ¿no? Cuando eso sucede, nosotros decimos, gracias Señor, gracias porque soy un instrumento en tus manos. No somos mérito propio ni capacidad alguna.
solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Martín Ariel Quintana, Dios bendiga tu vida, de la iglesia de Evangélica Ciudad, se nos ha conectado, ¿no? Y qué importante, ¿no? Tenemos que alimentarnos, porque todo ese alimento, y hay veces que uno dice, pero ¿tanto voy a poner en la mesa? Pero necesitas tenerlo, porque te vas a encontrar en un momento que todo eso que almacenaste en tu cabeza, en tu corazón, dentro de ti, Dios va a usar, porque Dios usa a aquellos que están llenos de su presencia, ¿no? Y lleno de su presencia no solo es unción, sino también conocimiento, búsqueda, deseo de conocer su rostro, ¿no? Muchas veces queremos recibir la unción, pero de alguien al cual no le conocemos. Y en este tiempo el desafío es conocer el rostro de Dios. Cuando eso sucede, wow, quizás llega la hora de la comida y la mesa y uno dice, wow, no tengo apetito. Es tan fuerte la presencia de Dios que llega a tu vida que quizás no quieras comer del alimento natural. ¿Por qué? Porque el alimento sobrenatural ha llenado todas tus expectativas. Carlos Esteban Pugliese, Dios bendiga tu vida, Caíto. Gloria a Dios. Este horario es distinto porque hay otra gente que se puede conectar. Gloria a Dios, ¿no? Por eso que la importancia, como hacíamos hoy, la invitación, cenando con el alimento que viene de parte de Dios, ¿no? Y en esta noche tengo preparado algo que no es nuevo, pero es diferente, ¿no? Porque se habla sobre un nuevo mandamiento. ¿Con qué me venís, Juan? Gloria a Dios. Estaba leyendo la palabra y en un momento dice que lo antiguo fue complementado con un mandamiento nuevo. Y cuando uno dice, ¿cómo algo nuevo? Vamos a leerlo y a instruirnos en la palabra. Vamos al libro, gloria a Dios, de primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Miren cómo dice esta palabra. Pero vamos a hacer una pequeña oración, invitarlo al Espíritu Santo, que Él tome control no solo de mi persona, de mis labios, de mi vida, también te alcance a ti, llene las expectativas que uno desea y anhela en su corazón, ¿no? Debemos ir anhelando más de su presencia. Uno dice, wow, qué tremenda reunión. Y uno dice, wow, estoy lleno, gloria a Dios. No te llenes. Porque cuando más tenés, Dios te da la capacidad de tener más para dar. Y cuando más podés dar, más hambre se despierta dentro de ti para poder alcanzar a aquellos que quizás cuando no tenías el conocimiento, no tenías la palabra, no podían o no llegaban a ti. En la palabra nos enseña que muchos vendrán a ti, a mí, por causa de Él. Por causa de Él vendrán a nosotros a que le complementemos, que le abramos el entendimiento de la necesidad y del hambre, ¿no? Nadie puede invitar a alguien a cenar si no tiene alimentos, y eso tiene que ir constantemente renovándose, van saliendo y entra nuevo para nuestra vida, y así tiene que ser en todas las áreas en general. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias por este momento. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de cada palabra que se diga. Espíritu Santo, toca los corazones, toca las vidas, llena los corazones, y toda expectativa que haya en cada corazón, tú la traigas a
revelación en esta noche y el hambre y el deseo de conocer de ti se despierte en cada vida que esté escuchando esto. Gloria a Dios. Así que vamos a iniciar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Yo cuando la palabra de Dios empieza de esta manera, la piel se me pone de gallina. Cuando la palabra empieza, hijitos míos, es como cuando uno recibe un mimo de parte de su padre que te dice, vení querido, vení papito. No es para darte un chirlo, porque en otro tiempo nos decía, vení mi amor, y cuando te arrimaba, te daba. ¿Por qué te habías portado mal? Pero Dios te habla de una manera tan especial, ¿no? Que toca tu corazón. Así que cuando escuchamos y vemos aquí en la palabra que inicia así, hijitos míos, mi corazón se derrite, ¿no? Como quien se derrite un helado, ¿no? Así. Dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Miren, ¿no? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Mire cómo empieza, cómo nos enseña, cómo primero nos atrae y cómo nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Con tanto amor te dice, no pequéis. Pero te dice, si alguno pecare, hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Miren qué hermoso, ¿no? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino por el mundo entero. Miren qué lindo, ¿no? Porque hay veces que uno dice, Jesucristo vino a morir por mí, y nuestra mente, nuestro entendimiento se encajona que vino solamente por nosotros. No, vino por nosotros y los pecados de todo el mundo, ¿no? Aún de aquellos que te han dañado, aquellos que te han ofendido, aquellos que no te han sido de bendición. Dios también quiere perdonar sus vidas, ¿no? Y sigue el 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo decimos que conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Nadie puede decir que le conoce y hace una vida loca, ¿no? No es así. Si le conocemos, tenemos que caminar en la verdad y hacer lo que Dios nos ha establecido en la palabra. Pero el que guarda su palabra es en este verdaderamente, en él está verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. Volvemos para atrás. El 5 dice, pero el que guarda su palabra, en él esté verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, si verdaderamente guardamos el secreto y lo vamos a marcar aquí, la piecita. ¿Cuál es el secreto? Gloria a Dios. Guardar, si guardamos su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Gloria a Dios. Ahí viene Claudia, mi secretaria, mi osito yo. Gloria a Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Si decimos que andamos en él, tenemos que caminar como él caminó, en rectitud, en obediencia, en honestidad. Bendiciones, hermana mía, dice Caíto, gloria a Dios. Así que miren la importancia de caminar en Dios. Y dice el 7, pero anteriormente se cambia y dice el nuevo mandamiento. Y yo digo,
¿cuál es un mandamiento nuevo, no? Dice, hermanos, vamos a bajar acá. Gloria a Dios, miren qué tremendo. Gloria a Dios. Miren cuál es, dice, el 7, hermanos, no os he escrito mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Volvemos. Hermanos, no os he escrito mandamiento nuevo, sino viene a rectificar un mandamiento que había sido soltado desde el principio. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, ¿no? Y uno dice, ¿un mandamiento nuevo? Algo a rectificar, algo que ya sabemos. Y dice, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y yo cuando digo, ¿un mandamiento nuevo? Quiero saber cómo es, ¿no? Y vamos a ir al libro de San Juan. San Juan capítulo 13, versículo 34. Y acá habla sobre el mandamiento nuevo, ¿no? Miren cómo dice. Recuerden, San Juan capítulo 13, versículo 34. Vamos a conectar un poquito mejor el cargador. A ver, gloria a Dios. Ahora sí, gloria a Dios. Y dice así, y lo leemos. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y también os améis unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Amarnos unos a otros. Miren qué tremendo. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cuál era el mandamiento nuevo que se mencionaba acá en Primera de Juan? Que nos amemos, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Él nos amó y Él nos enseña cómo debemos amarnos unos a otros. Hay un mensaje, a ver, ¿qué es lo que me han puesto aquí? Carlito, bendiciones. Mira, Marseille se nos ha conectado. Gloria a Dios. Miren qué tremendo este mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. Y vamos a detenernos en eso, ¿no? Porque es importante saber de qué manera se hace visible el amor de Dios en nosotros. Porque muchas veces decimos amar al prójimo, pero no al próximo. Parecido, pero no igual. Miren qué tremendo las cosas cuando Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere hacer que las cosas cambien, ¿no? Entonces Él te quiere decir que queremos hablar a otros del amor de Dios, pero no se ve visualizado en nosotros. El amor de Dios se tiene que hacer visible, consternarnos. Yo pensaba acerca de esto que está sucediendo en Israel con Estados Unidos y todo esto, ¿no? Y tengo un joven, mi hijo, que pertenece a las Fuerzas Aéreas, ¿no? Debido a esto lo han llevado a instrucción con armamentos, de cañón, de misiles, que nunca había sucedido. Hacía aproximadamente 14, 15 años que esto no sucedía, y él está haciendo esta instrucción, ¿no? Pero tenemos que entender
que cuando vemos la noticia, nuestro corazón se tiene que doler, porque debemos amarlos unos a otros. Miren lo que dice el 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hay muchos que dicen, yo amo a Dios, yo amo a este, yo amo a aquel. ¿Y aquel? No, aquel no tanto. Aquel lo amo un poquito menos. ¿Y aquel otro? No, ese no lo quiero. Entonces, perdón, ¿no? La palabra de Dios nos dice que nos amemos unos a otros y que debemos amarnos como nos amamos a nosotros mismos. O sea, que realmente decimos, bueno, lo quiero a este no tanto, a aquel no lo quiero. Entonces, realmente, cuando pasamos por nuestro espejo, voy a decir, qué mal te veo hoy, Juan, ¿no? Qué triste, ¿no? Que eso se haga presente en nuestras vidas. Por eso que el alimento de parte de Dios no puede faltar en tu mesa, no puede faltar en tu hogar, no puede faltar en tu corazón. Por eso hemos hecho este espacio hoy, porque es una hora ideal que la gente está de sobremesa. Por eso queríamos animarte y alentarte a que camines en el conocimiento de Dios. Cuando invitamos la presencia de Dios y Dios viene a nosotros, tenemos que tener palabras de agradecimiento, palabras de sabiduría, palabras que toquen el corazón de Dios. Queremos lo mejor de Dios sin conocerlo o no saber sus gustos. Cuando uno invita a alguien, se preocupa de decir, esto le gustará, esto le gustará, esto le gustará. Baja la música, me dice Claudia. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Ahí estamos. Miren qué tremendo, ¿no? Si le invitamos a Jesucristo a nuestras vidas, tenemos que saber los gustos. Tenemos que saber qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Miren por dónde vamos, presten atención, ¿no? Entonces, el comensal llega y muchas veces hay malos hábitos en nuestra mesa, en nuestra casa, y el comensal mira y empieza a mirar, ¿dónde estoy? Estos me dicen que me sirven, mas no me conocen. Miren qué tremendo, ¿no? Que Dios, invitarlo a Dios a nuestra mesa, a nuestra casa, y tratarlo como un desconocido, ¿no? Malos hábitos, malas costumbres, habladurías, quejas, rezongo, enojo, palabras deshonestas, palabras que ofenden a Dios. Entonces, si le invitamos a ser parte de nosotros y en nuestra vida, en nuestra mesa, en nuestro hogar, tenemos que investigar qué es la cosa que a Él le agrada. ¿Y dónde y cómo lo haremos? A través de la palabra. Este pequeño librito que se llama Palabra de Dios te va a enseñar cuál es la perfecta y hermosa voluntad de parte de Dios para con tu vida, ¿no? Él no es que Él te pide sin haberte enseñado. Él nos estableció mandamientos, estatutos, cosas para que nos ayudan a vivir bien. O sea que todo lo que Dios te dio no es para beneficio de Él. Él es soberano. Él está a la diestra de Dios. Él es Dios. Y Él no necesita de nosotros. Él ama nuestro corazón. Pastor Raúl Ricardo Rolando se nos ha conectado. Muchas bendiciones. Oramos por todas las necesidades, dice el pastor. Gloria a Dios. Claro que sí. Pero miren qué tremendo, ¿no? Por eso que el desafío en este tiempo es que la invitación se haga presente, pero aún más importante, cuando Él llega, que podamos conocer cómo agradarles. Todos queremos agradar al que invitamos, ¿no? Que se sienta a gusto, calientito,
que se sienta cómodo, con una entradita, con una buena picada, al que le gusta una de piquito, al que le gusta una cervecita, pero siempre trata como agradar al otro. Pero Dios no necesitamos ni con la botellita ni con la de piquito. Dios necesitamos agradarle. ¿De qué manera? Con un corazón limpio, sincero, que se quebrante delante de su presencia, ¿no? Cuando esto sucede, podemos ver que Dios, de su rostro sale una sonrisa, ¿no? Una sonrisa que dice, gloria a Dios, qué lindo. Este es mi hijo, en él tengo contentamiento, ¿no? Qué hermoso poder arrancarle una risa, una sonrisa al Señor. ¿Por qué? Porque hacemos lo que a Él le agrada, hacemos lo que Él nos pide, ¿no? Y cuando hacemos lo que a Él le agrada, lo que Él nos pide, lo que nos ayuda para bien, nuestra vida es bendecida, somos bendecidos. Muchas veces pensamos que tenemos que agradar a Dios porque Dios sin nosotros no sigue siendo Dios. Dios, con vos o sin vos, o conmigo, sin mí, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo soberano. Pero Él, en su infinito amor, Él nos llama al arrepentimiento. Él nos llama a que le conozcamos. Él nos llama a que le invitemos a la mesa, a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿no? Y Él se quiere sentar y decir, wow, qué buen trabajo has hecho en este tiempo, ¿no? Que Él te diga, yo tengo memoria hace un tiempo atrás, tu vida era un desorden. Bendigo ese esfuerzo que has hecho para que yo pueda morar en tu corazón. Yo creo que Dios eso es lo que nos está pidiendo, ¿eh? Él no nos pide ni dinero, acá no hablamos de dinero, no hablamos de prosperidad. La palabra de Dios nos enseña de esta manera. Busca el reino de Dios y su justicia, esas dos cosas, el reino de Dios, su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Nadie habla de añadidura. La añadidura es palabra de hombre y todos predican una prosperidad, todos bendicen, Dios dice, Dios quiere bendecir tu vida, pero primero, no te dice primero, primero tienen que venir y pactar, sellar esa palabra con dinero. No. Dios lo que nos pide es que nos quebrantemos con un corazón sincero. Que busquemos el reino de Dios, que busquemos su justicia y el resto, quédate tranquilo que va a llegar. Porque Dios no es deudor de nadie y no es mentiroso. Si Él te dice, busca el reino de Dios y su justicia, busca el reino de Dios y su justicia. Y a continuación dice, y el resto vendrá por añadidura. No estés buscando la añadidura sin estar preparado a buscar el reino de Dios y su justicia. Es como que tengas un camioncito, me trae a la mente, ¿no? Un camioncito viejo, que el motorcito va un Mercedes, un 3500 viejito, ¿no? Y que quieramos engancharle un acoplado, porque el otro le enganche un acoplado, y vos quieres engancharle también un acoplado. Pero tu camioncito está preparado para ir tironeando con lo que tiene, ¿no? Y queremos tener aquello sin mejorar esto, ¿no? Entonces en este tiempo Dios nos llama a mejorar lo que hoy tenemos, a buscar el reino de Dios y su justicia y saber que el resto viene por sí solo. Así es lo que Dios tiene en estos tiempos para tu vida. Tenemos que estar atentos porque el enemigo está soltando mensajes muy subliminales, mensajes
erróneos de la prosperidad. Claro que sí, que Dios nos ha llamado a ser prósperos, pero muchas más nos llamó a buscarle y muchas más nos llamó a ser justos. Si así le buscamos y le somos justos, el resto te va a alcanzar. Acá Caíto me dice, en San Mateo capítulo 6, versículo 33, dice esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Claro que sí, Caíto, es así, no queda otra. Y no busquemos la añadidura. Va a venir, quédate tranquilo, confía que Dios es justo, ¿no? Y seguimos. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Claro que sí, porque el que camina con la luz ve por dónde camina. Hay gente que dice, yo generalmente quiero a casi todos, pero entonces no estás caminando en la luz. Hay un poco de neblina, un poco de oscuridad dentro de tu vida, y cuando eso sucede es como que hay una catarata, y cuando hay catarata, por momentos se ve y por momentos no se ve, ¿no? Entonces, dice que el que camina en la luz, no hay tropiezo en él. Pero si caminamos un poquito en la luz y un poquito en la oscuridad, puede que nos caigamos. Miren qué tremendo. Y dice el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Está y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque la tiniebla le han secado los ojos. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que hace el enojo, el no querer a alguien, ¿no? Que caminemos un poquito en el error y que no podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Seguimos por el capítulo 12, dice: os escribo a vosotros, presten atención, hijitos míos. Gloria a Dios, acá, yo quiero ser su hijito. Os escribo a vosotros, hijitos míos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por la sangre de Jesucristo. Todo aquel que recibió a Jesucristo como el Salvador de su vida, gloria a Dios, su sangre, su vida ha sido limpiado. Y si hemos sido limpiados, ¿para qué vamos a volver a buscar o a ensuciarnos o a enredarnos con las cosas de este mundo, ¿no? Estamos perdonados por su nombre. Y dice el 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Acá le habla, miren qué tremendo, ¿no? Dice, os escribo a los padres, escribo a los jóvenes, y escribo a los hijos, pero a todos aquellos que han conocido y que han recibido al Padre. Gloria a Dios. Y os escribo, miren qué tremendo, ¿no? Y dice, y os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os ha escrito a vosotros, los jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Mira, que hay un detalle que le habla a la juventud. ¿Qué es lo que le dice? Que son fuertes. Le hablo a los jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra es la palabra la que permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren qué importante entender cómo reconocemos si la presencia de Dios está en alguien. ¿Por qué? Porque ama el mundo, las cosas del mundo, el ir a hacer lo malo, el mentir, el engañar, las cosas adúlteras, las cosas engañosas, la mentira, el engaño, la fornicación. Y en eso vemos
que él no conoce al mundo, no conoce a Dios. En estos tiempos, aún mismo, y perdón la expresión, dentro de las iglesias hay mucha gente que dice conocer y amar a Dios, pero en su vida hay muchas cosas que no han sido ajustadas, ¿no? Dicen amarle, servirle y seguirle, mas realmente él no los conoce. ¿Por qué? Porque hacen lo contrario a lo que Dios le está pidiendo, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire cómo nos enseña, cómo sabemos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos, miren, los deseos de los ojos, miren qué problema los ojos, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en él. ¿Queremos permanecer en Dios? Hagamos la voluntad de Dios. No dejemos que estos ojos nos hagan pecar. Y si son motivo de pecar, y si hay algo que te hace ver lo malo, sácatelo y empezar a decir, bueno, Señor, después yo voy a empezar a controlar. Cuando vos ves que hay algo, ahí estamos en la neblina, ¿no? Cuando vemos que hay algo que no nos edifica, seamos sabios, seamos inteligentes, seamos prudentes. ¿Por qué? Porque el invitado sabe y él conoce los pensamientos de nuestro corazón. O sea que a él no le podemos engañar, no le podemos meter gato por liebre o decirle que tenemos un banquete en nuestro hogar preparado y cuando llegamos nos encontramos que ni siquiera puchero hay, ¿no? Porque está toda nuestra vida pata para arriba. Entonces, en este tiempo, si queremos alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que caminar en la palabra de Dios, ¿no? Dice que un mandamiento os doy. ¿Y cuál era el mandamiento? Que os améis unos a otros. Porque lo anterior no era bueno, pero hubo uno nuevo, que aquel que dice amar a Dios y no ama a su vecino, a su prójimo, a esa persona que lo dañó, el tal es mentiroso. No lo dice Juan, lo dice aquí en la palabra de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34, anotalo ahí, 13, 34, San Juan. Dice: un mandamiento os doy, nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Miren qué tremendo, ¿no? Y si queremos instruirnos aún un poquito más, vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, que ahí nos va a traer un pantallazo de lo que Dios nos pide. Él no nos pide dinero, no nos pide riqueza, no nos pide ostentación, no nos pide un sillón de oro. No. Él quiere que preparemos un corazón limpio delante de Él. Y Él dice, acá estoy cómodo, no necesito un trono. Quiero habitar en tu corazón, quiero que limpies tu corazón. Y en este tiempo te invito y te animo a que, como alimentamos nuestro ser con alimentos, también nos alimentemos de la palabra de Dios. En el conocimiento, no solo para dar, sino también para agradar a Dios. Porque cuando agradamos a Dios, tenemos para dar, ¿no? No podemos dar algo que está en mal estado. Podemos compartir algo que está vencido.
Algo que uno dice, no, pero yo en otro tiempo. En ese tiempo, viejo, aceite viejo. Hay un tiempo nuevo. Un tiempo donde Dios nos dice, día a día, camina en mis caminos para que lo que salga de ti sea como aceite fresco. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento. Bendecimos a cada oyente, cada uno que se nos ha conectado, Señor. Que esta palabra sea como espada de doble filo, la cual corta cuando entra y cuando sale, cauteriza, Señor. Rompe toda cadena, rompe toda atadura. Tráenos claridad de entendimiento para entender que debemos agradarte con un corazón sincero, limpio delante de ti. Y que cada vez que invitamos a que entres en nuestra vida, podamos entender qué es lo que a ti te agrada para con nosotros. Dios los bendiga, y en el lapso de los días vamos a ir viendo cómo nos arreglamos para seguir en este horario que es muy lindo. Dios te bendiga. Recuerden, 23:15 por el Face, aquí estamos nuevamente, o por la radio. Hoy, nuevamente, a partir de 23:15. Dios te bendiga.